Los secretos están escondidos en cada rincón del planeta, y algunos son tan sorprendentes que parecen imposibles de creer hasta que aparecen pruebas frente a nuestros ojos. En la actualidad, con cámaras prácticamente en todas partes, se registran escenas que desafían toda lógica y que dejan a millones de personas preguntándose qué fue lo que realmente ocurrió. Prepárate para descubrir algunos de los momentos más extraños, impactantes e inexplicables captados en video alrededor del mundo. En una de estas escenas apareció una roca verdaderamente peculiar. A simple vista parecía una piedra común, pero al tocarla comenzaba a deshacerse en diminutas láminas que caían entre los dedos como si fuera arena encantada. Era como intentar sostener algo sólido que desaparecía lentamente al contacto humano. Y al observar maravillas como esta, resulta inevitable recordar que la creación está llena de misterios que todavía no comprendemos por completo. Para muchos creyentes, cada fenómeno extraordinario es un recordatorio de que la obra de Dios es mucho más amplia de lo que nuestros ojos alcanzan a percibir. En otro lugar del mundo fue grabada una vaca tan inusual que parecía salida de una película de dinosaurios. El animal poseía 3 cuernos perfectamente visibles, lo que hizo que muchas personas comenzaran a llamarla Triceratops. Se trataba de una vaca Ankole, una raza originaria de África conocida por sus enormes cuernos. El registro fue verificado como auténtico y no contenía ningún tipo de edición. Su apariencia prehistórica dejó impresionados a quienes la vieron, demostrando una vez más la increíble diversidad presente en la naturaleza. Quizá por eso el ser humano nunca deja de maravillarse ante la creación, pues cada especie refleja una parte diferente del diseño extraordinario que existe en nuestro mundo. Una mujer acudió a un cementerio para visitar la tumba de un amigo, pero terminó presenciando algo que jamás olvidaría. Muy cerca de una lápida, observó a un pavo que caminaba en círculos sin detenerse. Pasaron más de 10 minutos, y el ave continuó repitiendo el mismo recorrido una y otra vez. Lo más extraño era que parecía ignorar completamente la presencia de la mujer, como si estuviera atrapado en una especie de trance. Más tarde, algunas personas en internet especularon que podría tratarse de un comportamiento relacionado con la pérdida de su antiguo dueño, aunque nadie pudo confirmarlo. Situaciones así suelen despertar preguntas profundas sobre la vida, la muerte y aquello que existe más allá de lo que podemos ver. Y precisamente en esos momentos muchas personas encuentran consuelo, recordando que Dios conoce cada detalle de nuestra existencia y que ninguna vida pasa desapercibida ante Él. También fue registrado un río cuyo color rojo intenso parecía sacado de una película de fantasía. Sus aguas escarlatas se extendían como una enorme alfombra carmesí, creando un espectáculo visual tan impactante que parecía irreal. La naturaleza ofrecía una función imposible de ignorar, recordándonos que aún existen lugares capaces de sorprender incluso en la era de la tecnología. Poco después apareció otro caso extraño. Una madre instaló un trampolín en el patio para que sus hijos se divirtieran, pero comenzó a notar algo inquietante. Sin que hubiera nadie encima, la superficie subía y bajaba por sí sola, como si alguien invisible estuviera saltando. El movimiento continuó durante más de 3 horas, provocando temor y desconcierto. Finalmente decidió devolverlo, incapaz de encontrar una explicación satisfactoria para lo ocurrido. En ocasiones nos encontramos frente a situaciones que no entendemos, y aunque no siempre obtenemos respuestas inmediatas, muchas personas encuentran paz al recordar que Dios sigue teniendo el control incluso cuando nuestras explicaciones se quedan cortas. Otra imagen sorprendente mostraba un árbol que parecía haber quedado congelado en el tiempo. Su tronco daba la impresión de estar inmovilizado por una fuerza invisible, como si hubiera intentado escapar y hubiera sido detenido en pleno movimiento. La escena despertaba curiosidad y dejaba a cualquiera preguntándose qué historia escondía aquel extraño paisaje. En un parque al aire libre, varias personas afirmaron haber observado máquinas de ejercicio moviéndose solas durante la noche. Algunos aseguraban escuchar sonidos extraños y ver figuras misteriosas cerca de los columpios. Aunque existen explicaciones naturales para muchos fenómenos de este tipo, las historias continuaron alimentando la imaginación de quienes vivían cerca del lugar. Y es precisamente cuando el miedo intenta ocupar nuestro corazón que muchas personas recuerdan las palabras bíblicas que hablan de confiar en Dios y no dejarse dominar por el temor. Entre los hallazgos más curiosos apareció un pez de aspecto extraordinario. Sus escamas doradas brillaban como si estuvieran hechas de metal precioso y estaban decoradas con patrones oscuros perfectamente simétricos. Parecía una criatura sacada de un cuento fantástico. Más adelante, en China, el río Fukun ofreció otra escena impresionante cuando enormes corrientes de agua chocaron con fuerza, creando un espectáculo natural que parecía una batalla entre gigantes.
Un grupo de turistas que exploraba una selva también vivió una experiencia inquietante. Mientras iluminaban el camino con linternas, descubrieron una figura extraña agachada entre la vegetación. Al principio pensaron que era un mono, pero cuando la criatura giró lentamente hacia ellos, varios sintieron un profundo escalofrío. Algunos creyeron que era simplemente un animal salvaje, mientras que otros aseguraron haber visto algo mucho más extraño. Nadie se acercó lo suficiente para comprobarlo y el misterio quedó sin resolver. En otro video, un nieto grabó los últimos momentos de vida de su abuela. De manera inesperada, ella comenzó a hablar sobre una pequeña niña vestida de rosa que supuestamente se encontraba junto a ellos y sobre una celebración cercana que nadie más podía ver. La habitación permanecía completamente silenciosa. Aquella experiencia abrió un intenso debate entre quienes creen que se trataba de una visión provocada por el estado de salud de la mujer y quienes interpretaron el momento desde una perspectiva espiritual. Independientemente de la explicación, escenas como esta suelen llevar a las personas a reflexionar sobre la eternidad y sobre la esperanza que muchos encuentran en las promesas de Dios acerca de la vida más allá de este mundo. La música seguía sonando sin interrupciones, mientras los integrantes del grupo ignoraban por completo la extraña presencia que los observaba fijamente desde la distancia. En otro escenario, una flor amarilla comenzaba a abrirse con una lentitud hipnótica, desplegando cada pétalo como si estuviera revelando un secreto cuidadosamente guardado. Poco a poco capturaba toda la atención de quien la contemplaba, demostrando que la creación está llena de maravillas que muchas veces pasan desapercibidas. Para quienes creen, estos pequeños detalles recuerdan que Dios dejó belleza incluso en las cosas más simples de la naturaleza. Un hombre que viajaba en autobús vivió una experiencia inquietante cuando vio por la ventana a una mujer inmóvil tomando fotografías. Al principio parecía una persona común, pero mientras la observaba comenzó a notar algo perturbador. Su cuerpo permanecía completamente rígido. Su sonrisa extrañamente estirada nunca cambiaba y ni siquiera parecía parpadear. Lo único que se movía era su mano, manipulando la cámara con movimientos bruscos y mecánicos. Cuando el autobús se alejó, ella continuó exactamente en la misma posición, como una figura congelada en el tiempo. Mientras tanto, una planta luchaba silenciosamente por sobrevivir, extendiendo sus raíces desde el borde de un puente hasta alcanzar el agua que corría debajo. Su determinación parecía desafiar cualquier obstáculo, recordándonos que la vida siempre encuentra caminos inesperados. En la ciudad india de Jaipur, una cámara de seguridad registró un fenómeno desconcertante. Una especie de nube de humo avanzaba lentamente por la calle hasta que comenzó a adoptar una forma definida. En cuestión de segundos parecía convertirse en una persona montando una bicicleta. Sin embargo, antes de que alguien pudiera comprender lo que estaba viendo, aquella figura volvió a deshacerse en humo y siguió desplazándose. Lo más extraño era que el resto de la grabación permanecía completamente normal y nítido. En otra historia, un visitante caminaba junto a la costa cuando observó dos siluetas extrañas flotando en el agua. Eran delgadas, retorcidas y parecían esqueletos enredados. Una de ellas incluso daba la impresión de tener una cola o una túnica flotante. Algunos afirmaron que podían ser sirenas. Otros pensaron que se trataba de restos marinos, aunque ninguna explicación parecía encajar por completo. Las figuras se alejaron lentamente hasta desaparecer para siempre entre las olas. También existe un pequeño lago en Alaska que, pese a su tamaño diminuto, parece sacado de un mundo fantástico. Su aspecto misterioso hace pensar en portales ocultos y paisajes de cuentos, demostrando una vez más cuán impresionante puede ser el planeta que habitamos. En el año 2017, una mujer llamada Julieta atravesó el dolor de perder a sus dos queridos perros. Semanas después, adoptó otro cachorro para intentar sanar. Una noche, escuchó ruidos en la sala y decidió revisar las cámaras de seguridad. Lo que vio la dejó sin palabras. Dos figuras caninas semitransparentes corrían por la habitación, mientras su nueva mascota observaba tranquilamente desde el sofá. Convencida de que se trataba de una última visita de sus antiguos compañeros, guardó aquel recuerdo para siempre. Sea cual sea la explicación, momentos así llevan a muchas personas a reflexionar sobre la vida, la muerte y el anhelo humano de volver a encontrarse con quienes amamos. Un curioso hongo surgió directamente del estiércol de un elefante y terminó formando parte de una enorme sopa compartida por una comunidad entera. Aunque parezca increíble, la naturaleza siempre encuentra maneras sorprendentes de abrirse paso. Más tarde, en California, una cámara doméstica activada cerca de la 1 de la madrugada registró una figura extraña caminando frente a una vivienda. Al acercar la imagen, el propietario observó un ser de piel grisácea, cabeza desproporcionadamente grande y cuerpo pequeño, parecido a los personajes de las películas de ciencia ficción. Cuando desapareció, un sonido extraño resonó en la oscuridad, dejando más preguntas que respuestas.
En Sudáfrica, un conductor de camión fue testigo de algo igualmente desconcertante. Una criatura con cuerpo humano y rostro parecido al de un lobo era transportada sobre una plataforma. Un testigo logró grabarla y algunos aseguraron que parecía seguir respirando. El video apareció y desapareció sin mayores explicaciones. Otra noche, una mujer llamada Heather se encontraba con su familia cuando percibió una figura blanca moviéndose silenciosamente detrás de ella. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Al girarse nuevamente, la presencia había desaparecido. La cámara del timbre registró cómo aquella silueta se desvanecía segundos después. Los ríos también esconden secretos. Bajo superficies aparentemente tranquilas pueden existir corrientes poderosas capaces de generar violentas erupciones submarinas en lugares inesperados. Algo similar ocurre con las apariencias humanas. No siempre muestran todo lo que sucede debajo. Por eso la sabiduría enseña a mirar más allá de lo visible. Una cámara urbana captó una escena que parecía mostrar dos delitos simultáneos. Un hombre cargaba a un niño que lloraba mientras una mujer dejaba caer unas bolsas y un líquido rojo se derramaba sobre el suelo. Muchos concluyeron que observaban un secuestro y un asesinato. Sin embargo, la realidad era mucho más sencilla. El hombre era el padre del niño y el líquido resultó ser aceite derramado de las compras. La lección es clara: las apariencias pueden engañar y juzgar apresuradamente suele llevarnos al error. La Tierra parece respirar en silencio a través de bosques, montañas y océanos. En esos momentos tranquilos, resulta fácil comprender por qué tantas personas ven en la naturaleza una evidencia de diseño y propósito. Una familia recién mudada descubrió fenómenos aterradores en su nueva casa. Puertas que se abrían solas, objetos que volaban por las habitaciones y gritos de miedo llenaron rápidamente el ambiente. Parecía que algo invisible rechazaba su presencia. Más adelante, una impresionante erupción de arena transformó el paisaje en una escena casi irreal, semejante a una explosión salida de otro mundo. Una niñera también vivió una experiencia escalofriante cuando escuchó pasos en una casa donde solo estaban ella y un pequeño niño. Mientras grababa con su teléfono, una silla vacía comenzó a balancearse violentamente sin explicación aparente. El niño huyó aterrado y la silla continuó moviéndose durante varios minutos. En otro lugar, aventureros tuvieron la oportunidad de ingresar al interior de una gigantesca secuoya, descubriendo un espacio reducido y fascinante que demostraba la inmensidad de estos árboles legendarios. En una aldea, una mujer encontró una planta extraña cuyas raíces parecían tener ojos, boca y dientes. Algunos vecinos aseguraron que se trataba de una mandrágora, una criatura famosa en antiguas leyendas. Ella decidió cocinarla y comerla. Después de aquel día, desapareció sin dejar rastro. Entre historias misteriosas, también surgen ejemplos admirables de inteligencia animal. Una garza descubrió cómo utilizar trozos de pan como cebo para capturar peces, mostrando que la creatividad no es exclusiva de los seres humanos. Cerca de un bosque, un hombre observó unas formas alargadas flotando entre las ramas. Se movían con tanta suavidad que parecían nadar bajo el agua. Incapaz de identificarlas, decidió alejarse y jamás regresó a ese lugar. Más tarde alguien comentó que parecían insectos extraterrestres. En los océanos existe además la llamada raya mariposa, conocida por algunos como el ángel del mar. Este extraordinario animal se entierra bajo la arena hasta desaparecer completamente de la vista, como si realizara un acto de magia. En una cueva oscura, la luz de una linterna reveló una enorme escultura de un cíclope tallada en la roca. Su único ojo parecía observar a cualquiera que se acercara demasiado. Cuanto más avanzaba el explorador, más frío se volvía el ambiente, hasta que decidió retirarse. La figura continúa allí, inmóvil y silenciosa. En otra carretera, una tormenta parecía dividir el mundo en dos. De un lado caía una intensa lluvia y del otro el pavimento permanecía completamente seco. Era como si dos realidades distintas coexistieran separadas por una línea invisible. Sobre las montañas, enormes bandadas de aves dibujaban movimientos espectaculares en el cielo, semejantes a fuegos artificiales vivos. Finalmente, una historia real recordó a todos la importancia de mantenerse atentos. En enero de 2021, una cámara de seguridad registró cómo una persona disfrazada de repartidor robó a una cachorra de apenas 9 semanas llamada Belle. Afortunadamente, las autoridades actuaron con rapidez, rescataron al animal y arrestaron al responsable. Este caso sirve como recordatorio de que la prudencia sigue siendo necesaria en el mundo actual. Al mismo tiempo, también nos recuerda que la bondad aún existe, porque siempre hay personas dispuestas a hacer lo correcto. En
medio de historias extrañas, fenómenos inexplicables y acontecimientos sorprendentes, muchas personas encuentran paz recordando que Dios permanece siendo el mismo, incluso cuando no entendemos todo lo que ocurre a nuestro alrededor. La curiosidad puede llevarnos a explorar misterios, pero la fe puede darnos dirección cuando las respuestas parecen imposibles de encontrar.